Estimados asistentes, muy buenos días. Antes de comenzar, les solicitamos, por favor, dejar en silencio sus teléfonos celulares. Muchas gracias. Señoras y señores, les damos a todos y a todas la más cordial bienvenida a esta segunda jornada de la Semana de Docencia de Pregrado. Saludamos muy especialmente a las autoridades universitarias presentes, a los miembros de la comunidad universitaria de la Universidad de Chile y de otras instituciones de educación superior del país y a todos quienes nos acompañan hoy. Saludamos también a quienes siguen esta transmisión a través de nuestra página web www.tv.uchile.cl. Muchas gracias a todos por su interés en esta actividad. Durante los últimos años, la Universidad de Chile ha diseñado y puesto en marcha diversas estrategias para avanzar hacia una mayor inclusión y equidad en el marco de la excelencia que la caracteriza. Este proceso ha generado gradualmente un cambio estructural que busca permear todos los estamentos y procesos de nuestra casa de estudios. Es así como la Universidad de Chile se proyecta como una institución dispuesta a escuchar, valorar y aprovechar la diferencia como oportunidades para la generación de conocimiento y el desarrollo de procesos formativos de calidad, como una institución que reconoce el valor de la diversidad para sustentar procesos educativos de calidad y que entiende que una experiencia educativa en contexto de diversidad contribuye a lograr y a realizar dos aspectos fundamentales de la misión: una educación pública y la investigación de excelencia. Considerando estos valores y principios de nuestra casa de estudios, nos alegra enormemente presentar el panel de conversación que desarrollaremos a continuación bajo el rótulo ¿Cambian los estudiantes? ¿Se transforma el aula? La finalidad de este espacio es promover el diálogo y la reflexión en torno a las implicancias y los desafíos que presenta la diversidad en educación superior para el logro de todos los aprendizajes de todas y todas las estudiantes. Modera este panel Viviana Sobrero, profesora y licenciada de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, magíster y doctor en Educación de Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile. En la actualidad, Viviana se desempeña como jefa del área de gestión de la formación del Departamento de Pregrado de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile. Al finalizar este panel, habrá un espacio para preguntas y diálogo con el público. Para hacer llegar sus preguntas, por favor, utilicen las hojas que encontraron en sus asientos y se las entregan al equipo organizador. Invitamos a pasar adelante a Viviana Sobrero. Hola, buenos días. Muchas gracias. El panel que me corresponde moderar hoy día tiene el propósito de generar un espacio para la reflexión en torno a las implicancias y desafíos que representa la diversidad en la educación superior para el logro de los aprendizajes de todas y todos los estudiantes. Pero antes de presentar nuestros panelistas, me gustaría aludir brevemente al contexto institucional en el que se da esta conversación. Y tiene que ver particularmente con la vigencia y la implementación de la política de equidad e inclusión, que desde el año 2014 promueve la valoración de la diversidad y atención de las diferencias como condición insustituible en una docencia de calidad.
Este enfoque de política exige replantear los modelos y tradicionales de docencia y de aprendizaje, y también los modos en cómo acogemos a los estudiantes. Una docencia centrada en el aprendizaje con enfoque inclusivo parte del supuesto de que no todos los aprendizajes y no todos aprendemos de la misma forma, y en el mismo sentido, ni al mismo ritmo, ni en las mismas condiciones. Por lo que la clave está en reconocer la heterogeneidad para desplegar tipos de interacción que favorezcan experiencias de aprendizaje significativo para todos los estudiantes. Si estamos de acuerdo con esta premisa, entonces, podríamos decir que la clave es que, y el punto de partida para la docencia inclusiva, es precisamente que los docentes conozcamos a nuestros estudiantes. ¿Quiénes son nuestros estudiantes? ¿Cómo aprenden? ¿Cómo se vinculan con el conocimiento? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos abordar en este panel, pero en particular nos interesa comentar que el abordaje de este tema va a ser desde 3 perspectivas distintas y complementarias. La primera ponencia justamente va a tratar el tema a partir o considerando la evidencia de la investigación en educación respecto al tema. La segunda ponencia, en cambio, nos va a mostrar datos duros que caracterizan a nuestros estudiantes y también algunas herramientas respecto de cómo utilizar esa información para tomar buenas decisiones en la docencia. Y nuestra tercera ponencia tiene que ver con la perspectiva desde la experiencia personal de un estudiante de nuestra universidad. Sin más presentaciones, voy a presentar el primer panelista. Le doy la bienvenida a Carles Monereo, doctor en Psicología y catedrático del Departamento de Psicología de Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Carles Monereo es coordinador de la revista Infancia Aprendizaje y sus actuales líneas de investigación se centran en la construcción de la identidad docente y en la formación del profesorado. Por otra parte, coordina el Seminario Interuniversitario de Investigación en Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje, equipo de investigación consolidado y reconocido por la Generalitat de Cataluña. Además, durante los últimos años ha sido coordinador general del doctorado interuniversitario en Psicología de Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bienvenido, Carles. Adelante. Bueno, pues buenos días de nuevo a todos y a todas. Un placer estar con vosotros, con vosotras esta mañana. Mi interés por la temática de la atención a la diversidad y la escuela inclusiva pues viene de lejos, porque yo realicé mi tesis doctoral sobre este tema. En el año 1985 hice una tesis doctoral que se llamaba La integración del alumno excepcional a la educación ordinaria. En ese momento hablábamos de alumno excepcional, por no dejarnos también hablemos de los superdotados, los talentosos, ¿no? Como también una forma de diversidad. Me gustaría contaros una pequeña circunstancia que cambió bastante mi perspectiva del tema. En este momento, cuando yo realizaba la tesis doctoral, estuvimos identificando a algunos estudiantes con riesgo o estudiantes con determinados tipos de hándicaps que estaban en la enseñanza superior. La verdad es que la muestra era pequeñísima. En toda Cataluña identificamos a 7 estudiantes que tenían características, relacionadas con un hándicap y que estaban empezando sus estudios universitarios. Entre ellos había una chica que se llamaba Montserrat y que era una chica sorda y que empezaba a estudiar ingeniería en la universidad. Realmente era algo sorprendente, singular, y yo me encargué de hacer el seguimiento de esta persona, de esta chica. Cuando llegué a la universidad, a la Politécnica de Cataluña, que es donde ella estudiaba, empecé a hablar con sus compañeros y a preguntarles, bueno, cómo iba Montserrat, si las cosas les iban saliendo bien. Claro, los compañeros me dijeron rápidamente que Montserrat no tenía ningún problema porque además de ser sorda era superdotada. Con lo cual, Montserrat tenía una lectura labial fantástica, ella se ponía en cualquier lugar de la sala y por el movimiento de los labios de los profesores sabía lo que decían e incluso a sus compañeros les comentaba cosas que ellos no percibían y que ella era capaz de percibir, ¿no? Pero lo que me pareció más interesante es que los compañeros le dijeran, es una suerte y un lujo que esté Montserrat aquí, porque desde que está aquí los profesores, como piensan que a ella le cuesta más,
pues hablan de una forma mucho más, con un ritmo más pausado, hacen esquemas, al final de la clase todos hacen esquemas para que ella aprenda mejor, se interesan por nosotros y por lo que hemos comprendido. Y Montserrat en realidad no tendría ningún problema con cualquier profesor, pero gracias a su presencia pues ha cambiado la enseñanza en esta universidad, en esta facultad de ingeniería, y la verdad es que los profesores han mejorado mucho sus competencias docentes. Bueno, me parece un ejemplo interesante para mostrar que cuando uno tiene que trabajar con personas distintas, es muy probable que tenga que hacer determinados tipos de esfuerzos y de cambios que mejoren su profesión, que mejoren su práctica profesional. Y es un poco en la línea de lo que se apuntaba ahora y lo que decía Francisca, ¿no? En el sentido de que efectivamente la diversidad, la heterogeneidad nos hace mejores profesores porque hace que tengamos que repensar lo que estamos haciendo, ¿no? Y es una oportunidad de cambio interesante. Pero bueno, vamos a hablar un poco yo voy a hablar un poco ahora de qué consideramos que es diversidad y de qué manera la podemos afrontar pensando un poco en lo que dice también la investigación. A mí me parece que lo primero que deberíamos hacer es distinguir muy claramente entre la enseñanza obligatoria y la no obligatoria. Me parece que esta es una decisión muy importante, ¿no? Entiendo que desde mi punto de vista la enseñanza obligatoria forma ciudadanos. Y como forma ciudadanos, yo siempre he pensado que la enseñanza obligatoria no debería suspenderse a nadie, reprobar a nadie, porque no se puede reprobar a nadie de ciudadano. Usted ya se puede empeñar en que alguien no sea ciudadano, pero es que lo va a ser. Un amigo mío dice que un alumno de la obligatoria es como una mujer embarazada, ¿no? No la puedes reprobar de madre, si será madre. A los 9 meses será madre. O sea, ¿qué sentido tiene reprobarla? Lo que tienes que hacer es que sea la mejor madre posible. Lo que tienes que hacer con los estudiantes de la obligatoria es que sean los mejores ciudadanos posibles. No tendría sentido reprobar a alguien de ciudadano a menos que fuera un delincuente. Entonces, más que reprobarlo, habría que hacer otra cosa, ¿no? Pero, por lo tanto, no tiene sentido en ese ámbito. Pero sí en la posobligatoria. La posobligatoria, desde mi punto de vista, tiene que ser selectiva. ¿Qué quiere decir selectiva? Para mí quiere decir que tienen que ir personas que tengan la posibilidad, las capacidades, para llegar a desarrollar una profesión con todas las garantías. Es evidente que como profesores universitarios no podríamos permitir que un ingeniero, un médico, un docente, un psicólogo, un historiador, pues no tuviera suficiente formación como para desarrollar bien su trabajo. Además, en algunos casos, en algunas profesiones, el que se gradúen, se licencien, es como darles una licencia para matar casi, ¿no? En el sentido de que pueden hacer mucho daño a la sociedad, esas personas, si no tienen una formación adecuada. Por lo tanto, no hay que confundir los términos. Estamos hablando de personas que con un determinado tipo de ayuda pueden ser capaces de desarrollar una profesión dignamente y con las suficientes capacidades y competencias para desarrollar bien su profesión. Eso creo que es una cuestión importante para mí. Por lo tanto, en la universidad sí que debemos seleccionar, pero debemos seleccionar teniendo en cuenta que esa persona tiene la posibilidad, con las ayudas necesarias, para desarrollar esa profesión. Bueno, más concretamente, yo definiría para mí la definición sería esta. Son merecedores de atención específica todos aquellos estudiantes que, aún teniendo unas capacidades cognitivas, físicas y emocionales que les permitan beneficiarse de lo que les vamos a enseñar en la universidad, necesitan unas ayudas complementarias para alcanzar los objetivos académicos que les corresponden según su opción vocacional. Es decir, son personas que, de entrada, han tenido una situación de riesgo, de vulnerabilidad, una situación personal que hace que necesiten una ayuda complementaria. Pero se les supone, tienen unas capacidades que les permiten aprovecharse de lo que les vamos a ofrecer aquí. Otra cosa, y es un tema que espero que luego podamos reflexionar entre todos, es hasta qué punto una universidad muy basada en lo reproductivo, lo memorístico y lo verbal, es una universidad que va a dar va a dar oportunidades a todos para que se desarrollen. Y eso es un problema que tenemos. Probablemente una universidad también pensada para enseñar desde el punto de vista de las competencias, para hacer una enseñanza más práctica o más vinculada a los problemas profesionales, etcétera, es una universidad que puede dar cabida a otro tipo de alumnos que no son solo alumnos memoriones, alumnos básicamente retóricos, reproductivos, como suele pasar a veces. Y esta es otra cuestión que deberíamos comentar. Bueno. En este grupo de estudiantes, en este grupo de personas que requieren una ayuda complementaria, yo incluiría a muchas personas. Entonces no podemos hablar solo de un determinado tipo de grupo, sino que yo creo que podemos hablar de personas que por su origen tienen una desventaja, por su origen sociocultural, económico, étnico, geográfico, pero además por su edad. También existe, digamos, un tipo de discriminación porque hay personas mayores, etcétera, que quieren estudiar, a lo mejor. Por su género, claro. Por sus minusvalía.
por sus problemas ya sean perceptivos, motóricos, psicológicos, por su preferencia ideológica, política, sexual, por su preferencia religiosa, etc. Yo creo que deberíamos entonces comprender todo este tipo de personas que por alguno de estos determinantes o condiciones necesitan un tipo de ayuda complementaria que le podemos ofrecer desde la universidad para conseguir sus objetivos. Y en este sentido me parece que es fundamental distinguir igualdad y equidad. Y seguramente han visto este dibujo, que se ha hecho bastante famoso, pero a mí me parece muy representativo. Este dibujo donde dice, bueno, ante un mismo problema, ven que hay 3 alumnos aquí que se enfrentan a un mismo problema. Igualdad sería esto, ¿no? Igualdad sería, bueno, a todos les damos el mismo cajón, a la misma altura, el mismo cajón, para que puedan ver más allá del muro. Pero claro, solo hay uno que se aprovecha del cajón, porque los demás no tienen la misma altura. Por lo tanto, igualdad es dar la misma respuesta a todos, pero la misma respuesta a todos es justa cuando todos son iguales. Pero cuando las personas son desiguales, no es justa. Por lo tanto, igualdad no siempre es igual a justicia. Si una persona, por lo tanto, tiene una altura distinta, le das el mismo cajón, no necesariamente va a llegar a donde llega otro. Una persona que ha tenido muchas facilidades en su vida cotidiana, con unos padres que le han pagado unos estudios, una persona que recibe en casa a personas que hablan otros idiomas, que tiene opción de tener una televisión que conecta con el mundo, que viaja y ve muchos ámbitos, no es lo mismo que un chico que solo ve un tipo de televisión, muchas veces incluso televisión muy barata, una televisión muy mediocre, que no tiene relación con otras personas, que nunca ha viajado ni ha salido de casa y que solo ha oído hablar de una manera o solo ha visto una perspectiva del mundo. Por tanto, el punto de partida es muy distinto. No podemos tratar iguales a los que son distintos porque eso es injusto. La equidad sería esto, ¿no? La equidad sería a cada uno lo que necesita. Tanto uno necesita un cajón, pero otro necesita 2 y el otro necesita 3. Pero si le das esto, si le das este soporte, esa ayuda, todos pueden alcanzar el objetivo. Por tanto, eso es equidad. Estamos hablando de una educación, por lo tanto, equitativa, no igualitaria, equitativa. Bueno, recordar la famosa frase de Aristóteles en la Ética de Nicómaco: tan injusto es tratar de manera desigual a los iguales como de forma igual a los desiguales. Por lo tanto, la equidad yo creo que es el tema. Y bueno, ¿y cómo hacer eso, no? ¿Qué medidas podemos utilizar para conseguir atender a esa diversidad que cada vez más nos llega a nuestras aulas? Lo primero, desde mi punto de vista, es que un profesor debería distinguir entre lo que son objetivos mínimos de su asignatura, es decir, aquellos que cualquier profesional futuro en ese ámbito tiene que saber hacer, porque si no, no será un buen profesional, y objetivos que pueden ser opcionales y complementarios, objetivos que pueden ser de profundización. En este sentido, yo diría, bueno, deberíamos determinar, un arquitecto generalmente se enfrenta a 15 problemas prototípicos en su profesión. Pongamos que son 15. Igual son 12, igual son 20. Bien, 15. Todo arquitecto debe saber resolver 15 problemas prototípicos de su profesión. Yo, como responsable de esta universidad, cuando salga una persona que pueda ser arquitecto, tengo que garantizar que sabe resolver estos 15 problemas prototípicos de su profesión. Cualquier persona debe hacerlo eso. Si una persona llega a hacer eso, es una persona a la que voy a graduar. Pero esto es el mínimo. Luego habrá estudiantes que afortunadamente podrán ir más allá, podrán hacer otras cosas, podrán ser muy brillantes, podrán dedicarse a la investigación quizás o hacer una tesis doctoral. Pero debo establecer unos mínimos. ¿Qué mínimos debe tener un profesional de la arquitectura, de cualquier materia, para considerar que esa persona está capacitada para desarrollar su profesión? Y esos mínimos son fundamentales establecerlos muy claramente, porque son, digamos, el corte que vamos a realizar. Por lo tanto, primero de todo, objetivos mínimos en cada materia. También en tu asignatura. Tú tienes que decir, para que una persona pase mi asignatura, ¿qué 3 problemas típicos o prototípicos importantes de mi asignatura, relevantes, debe saber resolver? Porque estos problemas garantizan que esa persona será un buen profesional. La segunda es conocer al alumno. Como decía antes las personas que me han antecedido en la palabra. Conocer al alumno, ¿de qué manera? Creo que desde el punto de vista del que estamos hablando, no nos interesa qué es el alumno. Es una persona que viene del campo, es una persona ya con una cierta edad, es una persona que tiene hijos, una persona que trabaja, pobre, rico. A mí no me interesa eso desde el punto de vista del aprendizaje. Me interesa cómo aprende este alumno. Es decir, me interesa más bien describir de qué forma aprende, porque lo que quiero yo es enseñarle mejor. Por lo tanto, más que ponerle una etiqueta, lo que me interesa a mí es ver de qué forma aprende. Además, las etiquetas son realmente confusas. En psicología sabemos, por ejemplo, que, no sé, por poner un ejemplo extremo, existen personas con síndrome de Down que han hecho una carrera universitaria. En España, por ejemplo, hay varias personas
que han hecho carreras universitarias con síndrome de Down, han sido maestros, tenemos un maestro, tenemos un actor muy conocido, personas que hacen entrevistas de trabajo, hay un programa además muy conocido. Es interesante porque entre los síndromes de Down hay tantas diferencias como entre nosotros. Y todos pensamos que un síndrome de Down son iguales todos y tienen la misma característica. Y eso es falso. Es falso. Entonces hay síndrome de Down que realmente, incluso sabéis que en algún caso algunas de estas personas se han operado la cara para no tener ese prejuicio, para no tener ese estigma y para pasar como una persona más. Por lo tanto, es un prejuicio considerar que una persona, porque tenga esas características de síndrome de Down, no va a poder hacer una carrera universitaria. Serán pocos casos, pero existen y hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, no me interesa tanto decir, esta persona es síndrome de Down. Lo que me interesa decir es, esta persona, ¿cómo aprende? ¿Qué sabe y cómo aprende? Por lo tanto, describir sus formas de aprendizaje, no tanto qué es. Estarán ustedes de acuerdo conmigo que si le dicen, mañana vendrá un amigo que ha llegado de Alemania y pensaremos, es rubio, mide casi 2 metros, es muy puntual, o no. Por lo tanto, esos prejuicios, como ven, no funcionan, y menos en el ámbito de la educación. Por lo tanto, necesitamos algún tipo de variables para determinar la identidad del aprendiz. ¿Cómo aprende esa persona? Y cada persona, cada uno de nosotros, tenemos una identidad como aprendices, una manera de aprender, unas preferencias para aprender, cosas que nos van mejor que otras. Y eso es interesante detectarlo. Luego también, claro, una enseñanza hacia la diversidad es una enseñanza flexible. Y en este sentido es una enseñanza que lo que pretende es intentar ajustarnos mejor a las características como aprendiz de cada uno de nuestros estudiantes. No es fácil, porque tenemos muchos estudiantes en el aula, pero bueno, podemos hacer como grupos, ¿no? Y en este sentido, una flexibilidad en cuanto a materiales. Es evidente, por ejemplo, que una persona ciega o con problemas de visión necesitará un tipo de materiales distintos a los corrientes, ¿no? O una persona que vaya con silla de ruedas necesitará otras formas, digamos, de espacios, etcétera, y determinados tipos de recursos. Pero también una persona que sea especialmente talentosa o rápida aprendiendo necesitará un tipo de materiales. Por lo tanto, la flexibilidad es uno de los temas fundamentales. Finalmente también, bueno, pensar un poco en las actividades, ¿no? Como les decía antes, pueden haber actividades que todos tienen que hacer, pero pueden haber otras que para algunos estudiantes sean actividades de mayor nivel de complejidad. Y a esos también no se les puede defraudar. Si un estudiante puede tirar más y puede hacer más, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo y debe hacerlo. Por lo tanto, como les decía antes, unos mínimos, pero sin que haya un techo, sin que haya un techo. Aquel que pueda hacer más, que haga más. Bueno, ¿y cuáles serían estas dimensiones para detectar la identidad del aprendiz? Fundamentalmente la investigación habla de 3 grandes dimensiones, que son, para el aprendiz, ¿qué significa aprender? ¿Qué concepción tiene sobre el aprender? Para el aprendiz, ¿cómo debe aprender? ¿Qué estrategias utiliza para aprender? Y el aprendiz, ¿cómo se siente como aprendiz? ¿Qué tipo de autoconcepto, qué tipo de emociones tiene en el momento de aprender? La investigación dice que estos 3 elementos son fundamentales para que uno aprenda mejor o no. Por tanto, debemos conocer estos 3 elementos. Repito, no me interesa tanto saber ese alumno qué es, sino ese alumno cómo aprende. No tanto nominar al alumno como describir su aprendizaje. Bueno, partiendo un poco de la investigación, hemos elaborado un cuestionario. Nosotros tenemos un cuestionario elaborado para detectar de entrada algunas de estas características y además hemos intentado identificar aspectos que nos parecen muy relevantes, ¿no? Respecto a las concepciones, voy un poco rápido y si luego alguien tiene interés le puedo pasar material. Sobre las concepciones, sobre todo, hay 4 variables importantes, ¿no? Por una parte, el autoconcepto del propio aprendiz. La idea de que el aprendiz se considera capaz o cree que es posible que consiga los objetivos. Sabemos en psicología que el querer se acerca mucho a poder. El querer se acerca mucho a poder y el considerar que uno puede tiene bastante que ver a veces con conseguirlo, ¿no? Por lo tanto, el tener un autoconcepto positivo es importante en cuanto a las expectativas que desarrollas. El aprendiz, ¿qué cree que debe hacer para aprender? Hay aprendices que realmente creen que solo con hacerse mayor y madurar es suficiente. Eso es una visión muy ingenua, ¿no? Muchas veces el aprendiz considera que lo importante es asociar, es memorizar. En general, nuestras universidades permiten eso, y es verdad que muchos estudiantes pueden pasar y realizar casi una carrera, en algunos casos, sin haber comprendido mucho, pero habiendo memorizado mucho. Con lo cual, bueno, es una opción. La otra sería solucionar problemas o construir el aprendizaje. Claro, nos interesan aprendices que crean que aprender es construir, aprender es comprender. Aprender no es prender la información, sino entenderla, ser capaz de decirla con tus palabras, parafrasearla, ¿no? Bueno, pero en todo caso es importante saber qué cree el aprendiz.
Sabemos, por ejemplo, que en determinadas culturas el alumno llega pensando en que aprender es repetir, recitar. Por ejemplo, estoy pensando ahora en las escuelas coránicas. Nosotros tenemos muchos estudiantes que nos llegan del norte de África, de Marruecos, y que han ido a escuelas islámicas, y en las escuelas islámicas se repiten las cosas a rajatabla, punto por punto. Y ese estudiante, cuando nos llega, tiene esa visión de lo que es aprender. Entonces, tenemos que trabajar desde ahí, ¿no? Ser buen alumno. ¿Qué significa ser buen alumno? Para algunos estudiantes, ser buen alumno básicamente es comprender, pero para otros es aprobar, sacar buenas notas, pero para otro es hacer relaciones personales, sociales, integrarse en el grupo. Finalmente, las expectativas, ¿no? La confianza que tienen en ellos mismos. Bueno, estos aspectos nos parecen importantes como una primera dimensión de qué cree el estudiante que tiene que hacer para aprender, ¿eh? Y cuál es su visión de él mismo como aprendiz. Ese sería un primer apartado que creemos que hay que detectar. Un segundo apartado que hay que detectar es cómo aprende. Ahí tenemos también muchas variables. Y voy rápido ya, porque no sé si me voy a pasar el tiempo ya. Bueno, dice la investigación que estas son las fundamentales de cómo aprende uno. Primero, ¿hasta qué punto el alumno es capaz de autorregular su aprendizaje? ¿Puede planificar lo que va a hacer? ¿Puede prepararse? ¿Preparar una lección? ¿Preparar un examen? ¿Preparar una prueba? ¿Preparar una tarea? ¿Es capaz de supervisar? ¿Es capaz de autoevaluarse? Esto es un punto fundamental en cómo uno aprende. ¿Es autónomo? ¿Es una persona que necesita muchas o pocas instrucciones en el momento de aprender? ¿Es persistente? ¿Es una persona que puede estar bastante rato concentrado haciendo una tarea o rápidamente se dispersa y tiene que cambiar de tarea? ¿Es organizado? ¿Es una persona que tiene orden, cuidado en sus materiales, en sus tiempos, en su agenda? Cuando aprende mejor cuando la información que le llega es de tipo visual, de tipo auditivo, si la puede manipular, si es práctica. Eso es especialmente importante cuando el alumno tiene un hándicap, claro, motórico, visual, auditivo. Cuando responde, en el momento de examinarse o de responder o de demostrar lo que ha aprendido, prefiere hacerlo hablando, escribiendo, a través de un computador, de forma práctica. En el momento de trabajar en grupos, sobre todo se aprovecha de situaciones donde los grupos son pequeños. Cuando trabaja con otro, por ejemplo, en una tutoría entre iguales, cuando trabaja en un grupo de 2 que le ayudan, o es una persona que se aprovecha de cualquier situación de aprendizaje, sea individual o en grupo. Y cuando interacciona con otros, es dominante, es una persona que si no se hace lo que esa persona dice, no quiere trabajar, o es una persona más bien individual, prefiere trabajar sola, o es una persona cooperativa, siempre ayuda al grupo, es prosocial, siempre intenta ayudar al grupo. Bueno, estos son elementos que nos configuran, nos dan un perfil de estudiante interesante para luego hacer grupos de trabajo. Ya les mostraré algún ejemplo de eso, ¿eh? Pero nos sirve además estas dimensiones para decir a quién pongo con quién a trabajar. Porque no olvidemos que uno de los motores interesantes del aprendizaje son los otros, son los iguales. Y deberíamos aprovechar mucho más a los iguales en este tipo de enseñanza. Finalmente, sentimientos. ¿Cómo se siente el alumno como aprendiz? Motivación. El aprendiz sobre todo está motivado por las relaciones sociales que establece. El aprendiz está motivado, digamos, por las notas. O realmente tenemos algún estudiante que le interesa sobre todo entender, comprender, avanzar en el conocimiento, ¿no? Distintas formas de motivación. Evitación. El aprendiz realmente lo que más le repudia o por lo que no iría al centro es por las notas, por suspender. Eso es lo que más le preocupa, porque se aburre, no le interesa, porque se siente rechazado, acosado, se siente señalado, marginado. Resiliencia. La capacidad de sobreponerse a la frustración y al fracaso. El aprendiz es capaz de revisar por qué no le ha ido bien algo y establecer mejoras, o es una persona que se hunde a la primera de cambio. Y finalmente, atribución al fracaso. El aprendiz considera que cuando fracasa no es culpa de él o de ella, sino que el profesor se lo puso difícil, etcétera, etcétera, o el aprendiz realmente atribuye su fracaso a cuestiones personales internas. Bueno, la investigación en psicología señala que todas estas variables son fundamentales para entender cómo uno aprende y para ajustarse a eso. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para tener una foto finish de una clase. Aquí tenemos una clase de 20 estudiantes supuestos y tenemos todas las características de estos estudiantes. Entonces podemos detectar, por ejemplo, un estudiante, que sería el número 5, que es un estudiante que necesita mucha ayuda. Realmente necesita mucha ayuda porque es un estudiante, como ven, tiene un autoconcepto muy bajo, bajas expectativas, solo trabaja sobre todo con las manos y motóricamente. Si no toca las cosas, le cuesta mucho aprender. Es una persona que además solo trabaja bien con otro, en grupos muy pequeños. Tiene poca resiliencia, es una persona que se frustra rápidamente porque está acostumbrado a fracasar, o tiene dificultades para tener éxito.
esto es un perfil de un estudiante que necesita ayuda. Y habría otros que están en esa índole, ¿eh? Pero hay otros estudiantes de este grupo, los que están en azul, que son estudiantes que podrían ayudar a estos otros. Son estudiantes que por sus características pueden ser un soporte y un recurso interesante para ayudar a otros. Estos son algunos de los estudiantes que por sus características, les digo, pues son autónomos, son personas que son cooperativos en la interacción, son personas muy resilientes, son personas con buenos conocimientos previos. Estamos hablando de una clase parecida a esta. No necesariamente esta, pero parecida a esta. Una clase donde hay diferentes grupos en clase y todos trabajan sobre el mismo tema. El tema y el proyecto es el mismo de trabajo. Sin embargo, algunos estudiantes trabajan a un nivel superior, a un nivel más complejo que otros. Y en algunos grupos, por ejemplo, hay ayudas distintas. Por ejemplo, arriba de todo tenemos unos alumnos que trabajan por parejas y uno, en este tema, ayuda al otro. En otro tema puede ser distinto, ¿eh? Puede ser que el que antes ayudaba ahora sea ayudado. Pero para ese tema concreto hay uno que ayuda más al otro porque sabe más de ese tema. Ahí tenemos en el rincón derecho un grupo heterogéneo donde los estudiantes tienen distintas capacidades o distintas destrezas y se ayudan entre ellos para hacer un trabajo conjunto. Uno aporta su nivel de inglés, el otro aporta búsqueda de información en Internet, el otro hace un escrito, resumen, no sé qué, etc. Cada uno hace una parte del trabajo y entre todos ellos hacen un proyecto o un trabajo, ¿eh? Tenemos el estudiante 14, que igual es un estudiante muy brillante en ese tema, muy brillante, y está haciendo, digamos, una preparación para que luego exponerlo él a la clase o ella a la clase. Es un estudiante muy avanzado que está buscando en Internet determinados temas sobre la cuestión que se está trabajando y que luego va a hacer una exposición a los demás, etcétera. Luego tenemos un grupo de debate. Abajo tenemos un grupo de debate que el profesor les ha propuesto un interrogante, están debatiendo entre ellos para llegar a una conclusión conjunta y presentarla. Entonces estamos hablando de una situación en la que es flexible, donde el profesor en clase no imparte información, sino que el profesor lo que hace en clase ha preparado muy bien las cosas para dar materiales, preguntas, cuestiones, y lo que crea es una dinámica en clase donde todos trabajan sobre el mismo tema a niveles distintos, pero todos sobre el mismo tema y todos aprenden. Eso es posible y eso existe. Es posible y existe. Existe una universidad en España que se llama la Universidad de Mondragón, que trabaja así. Es una universidad, además, financiada por empresas privadas. O sea que no estamos hablando tampoco de una universidad, podríamos decir, que es una universidad potente, pequeña, pero que trabajan, todas las carreras trabajan de esta manera, por proyectos. Por lo tanto, no es utópico, existe y se puede hacer. Bueno, y hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Monereo. Y a continuación presentamos a Carlos Rilling. Carlos es sociólogo con estudios en posgrado en política pública de la Universidad de Chile. Los ámbitos de experiencia de Carlos Rilling están asociados a la administración de instituciones universitarias, la administración de estudiantes universitarios y la instalación y monitoreo de programas, de programas para la profundización de la equidad en la formación de pregrado. Actualmente se desempeña como jefe de gestión académica de pregrado de la Universidad de Chile, siendo responsable del desarrollo sinérgico de los procesos de administración, registro académico, análisis de la experiencia estudiantil, seguimiento de graduados y gestión del proceso formativo. Adelante, Carlos. ¿Se escucha? ¿Se escucha ahí? Sí. Muy buen día, muchas gracias a la organización por darnos este espacio para poder contarles un poco lo que hemos estado trabajando en el levantamiento de información sobre cómo son nuestras aulas y quiénes son nuestros estudiantes. Es una presentación que viene muy bien en la línea de lo que acaba de señalar Carles Monereo, porque de alguna manera nos entrega una visión respecto de cómo es esta aula y cómo ha ido cambiando y cómo esos desafíos han ido impactando en el ejercicio de la docencia. Solo un breve recordatorio, nosotros trabajamos, y esto viene de nuestros documentos fundantes, desde la percepción de que la Universidad de Chile es una universidad que construye Chile y en ese sentido nuestro compromiso con la diversidad en las aulas es fundamental, es parte esencial de nuestro quehacer. Y por eso el fomento del pluralismo, la diversidad, la libertad de pensamiento y el análisis crítico es algo que tenemos que estar trabajando día a día. Nuestra hipótesis de trabajo, y viene en la misma línea de lo que señalaba Carles recién,
tenemos que conocer con quienes trabajamos. Aquí les voy a contar una breve anécdota mía. Yo soy sociólogo, no estudié en esta universidad, estudié en otra institución. Y cuando me enfrenté en segundo año a mis cursos de estadística, la gente que viene del mundo de las ciencias sociales y se enfrenta a estadística generalmente sufre mucho. Mi primer ejemplo en mi clase de estadística fue un ejemplo de medidas de tendencia central, calcular promedios con neumáticos. Segunda clase, el profesor nos enseña intervalos de confianza y usa neumáticos. Tercera clase, y así se dieron todas las clases del semestre, y el profesor, en sociología, no ocupaba seres humanos, ocupaba elementos de fábricas y de neumáticos. Hasta que llegamos a la clase número 18, dimos el examen, afortunadamente aprobé el curso, y le preguntamos al profesor por qué nos daba ejemplos con neumáticos. Nunca supo que eran estudiantes de sociología, siempre pensó que eran estudiantes de ingeniería industrial. Eso, que esperamos no pase en esta institución, nos habla un poco respecto a esta desconexión del profesor con sus estudiantes. Y por eso esta frase la quisimos seleccionar, es de un libro que les recomendamos mucho, se llama Skillful Teacher. Dice, podemos tener un dominio admirable del contenido, tener muchas habilidades pedagógicas, pero si no sabemos lo que pasa dentro de la cabeza del estudiante, el conocimiento y las habilidades se podrían perder. Y ese conocimiento y esas habilidades en el fondo podrían quedar en un vacío. Entonces, un poco la invitación en la misma línea es encontrar la forma de entrar en la cabeza de nuestros estudiantes. Porque si ese profe nos hubiese preguntado en algún minuto por qué todos los mirábamos levantando la ceja y nos hubiese dicho por qué tan extrañados, o nosotros hubiésemos preguntado antes de por qué los ejemplos eran con neumáticos, claramente la experiencia podría haber sido distinta. Y lo que hemos visto hasta ahora es que el paradigma tradicional de construcción de cursos de primer año, esta presentación va mucho en esa línea, busca asegurar el cumplimiento del currículum y no necesariamente considera al estudiante dentro de ese diagnóstico. Entonces lo que hemos visto, por ejemplo, es que cuando nos enfrentamos al diagnóstico de cursos de primer año, la distancia que hay entre un curso y el diseño de las competencias a desarrollar en un curso y el currículum de enseñanza media, que es de donde viene la gran mayoría de nuestros estudiantes, es vastísima. Le pedimos a nuestros estudiantes, sobre todo en primer año, que hagan cosas que no les enseñaron a hacer en procesos formativos anteriores. Y eso significa, y esto es una frase que tomamos de una directora de escuela que nos comentó esto, que trabajamos sobre un estudiante promedio o teórico. Y cuando vemos la información de los estudiantes, este estudiante promedio teórico no existe. Este elemento está muy bien desarrollado en este libro que también se los recomendamos mucho, se llama The End of Average, es de un psicólogo educacional de la Universidad de Harvard y precisamente trabaja esto desde una multiplicidad de ejemplos. Lo que menciona es precisamente que estos estudiantes promedios tienden a no existir porque tienen una serie, cuando uno toma todos los datos y genera un promedio, después busca a alguien que calce con ese promedio y las posibilidades de encontrarlo son nulas. Hicieron ese ejercicio, de hecho, promediaron datos en un estado estadounidense respecto de las condiciones de un estudiante, promediaron, llegaron a un valor ideal, diseñaron cursos a partir de ese valor ideal y después buscaron quién calzaba con ese valor ideal. Y ese estudiante no existía, no encontraron ninguno en una muestra de más de 15.000 personas, no encontraron ninguno. Entonces, también hay una cultura del promedio, que es un poco contraintuitivo con lo que les voy a mostrar después, porque el resto son promedios, pero hay una cultura del promedio que efectivamente tenemos también que trabajar, sobre todo a nivel de aula. Entonces, en términos de aprendizaje, muy resumiendo, primero que el diseño no necesariamente considera el currículum de origen de los estudiantes, nos pasa bien, si ustedes tienen estudiantes de colegios técnicos profesionales lo sabrán, efectivamente son estudiantes que no necesariamente vienen con ciencias básicas y por eso ahí tenemos un tremendo desafío, y por ello se forman brechas que son más difíciles de cerrar para estudiantes de grupos prioritarios, particularmente complejo con ciencias básicas, sobre todo en ciencias básicas. Y lo segundo, y aquí les traemos algunas noticias interesantes, para customizar estas experiencias de aprendizaje, tenemos que caracterizar a nivel de aula, curso o sección. Hoy día nosotros hemos hecho esfuerzos para caracterizar a nivel de carrera, pero tenemos que llegar a caracterizar esa experiencia de aula y a conocer esa experiencia de aula en detalle. ¿Por qué es importante conocer a nuestros estudiantes hoy? Todos los presentes, me imagino, lo saben, pero nosotros tenemos un plan de equidad como universidad que es bastante fuerte, tenemos una política de equidad e inclusión que es bastante fuerte y que va un poco a hacerse cargo o trabaja con estos elementos. Estos son los promedios de puntaje de PSU, lenguaje y matemáticas en las comunas del Gran Santiago en la admisión 2017. Lo que está en verdecito, ustedes podrán adivinar, son aquellos puntajes que son más altos y los que están en rojo o amarillo son los puntajes más bajos. Y si bien la tesis de fondo, en el fondo, es que nuestra estructura social de alguna manera ha mejorado, tenemos problemas importantes en ese sentido y por eso hemos trabajado firmemente para poder incorporar a estudiantes talentosos que vienen de acá,
pero de nuevo, efectivamente, estos son promedios. Dentro de estas comunas también tenemos estudiantes que tienen tremendos talentos. Entonces, parte del discurso es cómo contraponer nuestra propia tendencia a promediar al estudiante y tratar de buscar en esa individualidad el valor. Y cómo construimos desde ahí, desde ese escenario, una universidad inclusiva y diversa que refleja Chile, volviendo a la lámina del comienzo. Esto que está acá, les voy a hacer una breve introducción, esto que está acá es nuestra participación de estudiantes de la educación municipal. Y esto, en una línea temporal, son los procesos que van pasando cuando uno entra a la educación superior. Esta es la matrícula, así se compone la matrícula. El 40% son estudiantes de educación municipal, 51% de educación particular subvencionada, 9,1% de educación particular pagada. Pasamos a la inscripción de PSU, se mantiene más o menos igual. En Chile se inscribe, más del 96% de los estudiantes que están en cuarto medio se inscriben para dar la PSU. Cuando vemos quiénes están habilitados para postular, efectivamente esto crece, si se fijan los particulares pagados duplican dentro de la proporción y caemos 12 puntos en los colegios municipales. Cuando vemos la matrícula PSU de la Universidad de Chile, esto es sin vías de equidad, efectivamente esto se profundiza y si ven ese 18 se transforma en un 32% y empezamos a sobre-representar el grupo de los particulares pagados. Y la matrícula total, esto es incorporando lo que nosotros hemos trabajado en equidad. El CIPE, que varios de ustedes conocen muy de cerca y todos esos elementos, nos permite recuperar casi más de un 4% de nuestra matrícula municipal gracias a nuestros mecanismos de equidad. Y encontrar estudiantes talentosos en esos contextos que si no, estarían acá o estarían acá, pero que efectivamente logramos traer gracias a las políticas que hemos ido implementando. Esto es un breve resumen, no les voy a revisar los detalles, quiero que vayamos más adelante, pero esto es un breve resumen de nuestros ingresos. Hoy día nosotros tenemos 11 programas de admisión especial, 8 de ellos son de equidad y están focalizados efectivamente en grupos subrepresentados en la universidad. 3 de ellos son ingresos especiales generales, le llamamos, que son aquellos que son más tradicionales. Dentro de los que de equidad tenemos el BEA, que ustedes conocen muy bien, CIPE, la Escuela de Desarrollo de Talentos, FEN Bachillerato, el Convenio Étnico, el PASE, el Programa para Estudiantes Ciegos, el Programa de Equidad de Género y el Programa de Soldados con Criptos. Y en los generales, deportistas destacados, el ciclo básico de arte y estudios medios en el extranjero. Alrededor de un 13 a un 14%, dependiendo del año de la matrícula, proviene efectivamente de vías especiales de equidad que buscan que estos estudiantes, que tienen buenos resultados académicos en su mayoría, y eso lo podríamos revisar en otra presentación, puedan incorporarse efectivamente a nuestras aulas. Voy a pasar muy rapidito estas y mostrarles un poco cómo hemos cambiado del 2010 al 2017. Probablemente aquí en la sala hay varios profesores que han vivido este tránsito, que hacían clases del 2010 y hacen clases del 2017, y que de alguna manera pueden ir viendo estos tránsitos. Primero, que nos volvimos una universidad más equitativa en género. Efectivamente pasamos de una composición del 47,8 al 51,9. Uno podría decir, eso es un cambio de 4 puntos, pero es un cambio sostenido, y es un cambio que efectivamente hoy día nos coloca en el mismo balancín de la distribución nacional. O sea, hoy día efectivamente nuestra proporción mujeres-hombres que son admitidos es la misma proporción de mujeres-hombres que hay en el país. Y nos tiene muy contentos, obviamente. Lo segundo, que hemos logrado en un escenario que es la línea azul, donde la matrícula municipal pierde casi 10 puntos en el periodo 2010-2017, nosotros hemos ido aumentando. Si uno mira la cifra acá, efectivamente dice del 27,1 al 28,0 es un 0,9. Pero eso fue en un escenario donde efectivamente la matrícula municipal iba bajando y por eso también nos tiene bastante contentos. Tercero, y esta probablemente es la cifra más impactante de toda esta caracterización, hemos duplicado la cantidad de estudiantes que provienen de los entornos más vulnerables del país, del 50% de los colegios más vulnerabilizados del país. Y ese aumento efectivamente se da en su gran mayoría gracias a las vías de admisión de equidad que se han ido implementando. Si existiera una sala hipotética, y aquí tuviéramos a 100 personas que efectivamente representaran la U, en 2010 habían 47 mujeres, en 2017 hay 52, en 2010 habían 33 estudiantes de colegios particulares subvencionados y 44 de particulares pagados. Hoy día 40 vienen de colegios particulares subvencionados y 30 de colegios particulares pagados. 14 provenían del 50% de colegios más pobres del país, hoy día son 30 los que vienen de ese escenario, y 4 se declaraban indígenas y hoy día 7 se declaraban con pertenencia a un grupo indígena. O sea, efectivamente hemos tenido tránsito interesante en este periodo.
Junto con eso, hoy día, aquí estamos revisando los datos históricos, 4 de cada 9 estudiantes, uno podría decir, si es que eliminamos los sin información, la mitad de nuestros estudiantes vienen de familias sin experiencia universitaria previa, donde el padre de familia o la madre no tenían experiencia universitaria previa. Y esto, que nos tiene obviamente muy contentos, porque significa que como universidad somos un espacio para que familias se incorporen a un proyecto de formación universitaria, también nos genera un desafío, porque son estudiantes que puede que no traigan la cultura de la universidad. Nos ha pasado, llegan a nuestras oficinas de estudiantes que llegan frustrados porque efectivamente no saben cómo explicarle a su familia que se echaron un ramo. Algo que para muchos de nosotros es una cuestión muy común, que lo escuchamos mucho en nuestra historia, para ellos no tienen la pertinencia cultural de lo que significa esa frustración y no saben cómo explicarla de vuelta en su contexto. ¿Cómo nos podemos hacer cargo de eso? ¿Cómo podemos trabajar eso? Es algo que tenemos que ir pensando como comunidad. Y aquí algunos datos que vienen de nuestra encuesta de caracterización. Primero, un 27% de nuestros estudiantes nuevos de este año no sabe lo que hace un egresado de su carrera. Cuando uno les pregunta, efectivamente, ¿usted sabe lo que hace un arquitecto? Un 36% de los estudiantes de FAU nos dice que no sabe lo que hace esa persona en su perfil profesional. Entonces, si yo no tengo la expectativa de lo que voy a hacer al final del día, difícilmente voy a poder rendir, voy a poder hacerme una expectativa si yo estoy rindiendo bien para poder llegar a ese tipo de ideal. Y construir ese tipo de ideal, efectivamente, es importante. Hasta un 14 de Derecho, que es efectivamente el rango más bajo, donde un 14% de los estudiantes nos dice que no sabe lo que hace un abogado. En términos de preferencia, no voy a entrar en el detalle de este gráfico, pero mostrarles la barrita que está en azul, no ven los números, ¿cierto? Ya. La barrita que está en azul, les pido un voto de confianza, es la cantidad de estudiantes que están en primera preferencia, las barritas que están en verde segunda, rojo tercera y la moradita cuarta preferencia. Los estudiantes que están en primera preferencia tienden a ser los que tienen mejor tasa de retención, los que tienen mejor tasa de aprobación, los que están más seguros respecto de lo que quieren estudiar, y tienden a ser los que efectivamente terminan más sus programas. No así los estudiantes de las barras rojas o moraditas, donde efectivamente tenemos una tasa de retención que es 2 o 3 veces más baja. En estos grupos y en carreras donde la concentración de estudiantes de tercera o cuarta preferencia es más alta, es donde tenemos los mayores desafíos. Primero porque ahí tenemos un porcentaje importante de estudiantes que no querían estar ahí. Entonces, enfrentarse a una sala de gente que no quiere estar ahí, o donde hay gente que no quiere estar ahí, es más difícil. Hay que seducirlos con el aprendizaje de forma distinta, hay que cautivarlos de forma distinta. Y segundo, parte importante de los estudiantes que efectivamente nos dicen no estudio lo que quiero, la carrera que estoy estudiando no es la que quería porque no me dio el puntaje, porque no tenía el financiamiento, porque me obligaron en algunos casos, efectivamente son estudiantes que son potenciales abandonos para los años siguientes. Entonces, conocer este dato a nivel de carrera, y vamos a mostrarles dónde encontrarlo después, es muy interesante. ¿Cuán preparados nos sentimos para enfrentar el año académico? Carles lo decía, el tema del autoconcepto, en el fondo, la percepción de logros futuros. Un 77% de nuestros estudiantes nos dicen que están preparados o muy preparados para enfrentar el año académico, se sienten empoderados, pero tenemos un 23% que no. ¿Y dónde partimos? Y esto tiene relación con la naturaleza disciplinar del programa de bachillerato, en el programa de bachillerato, porque efectivamente son estudiantes que están buscando su vocación, por lo mismo efectivamente pueden tener más dispersión. Y la siguiente es veterinaria, donde un 27% también nos dice no estoy suficientemente preparado para poder enfrentar mi año. Necesito que me ayuden, necesito que me apoyen, necesito que me ayuden a empoderarme. Lo mismo pasa en el caso de forestal, FAU, ciencias y química y farmacia, y se nos da en estos casos que tienden a concentrarse esos grupos en carreras que tienen, cuando ya vemos el análisis de carreras, en carreras que tienen un porcentaje de cursos en primer año más asociado a la ciencia básica, a lo que los estudiantes en general le tienen bastante temor. Bueno, el 23% que declaraba no estar preparado, lo veíamos, y ¿qué es lo que dicen necesitar? Un 90% nos declara, un 90% del total, o sea, de los 6.000 estamos hablando de 5.400, nos dicen necesito apoyos para mejorar mi aprendizaje, necesito un 91% que necesito desarrollar hábitos o estrategias de estudio en la universidad, y un 77% necesito que me asesoren vocacionalmente independiente que haya escogido esta carrera, necesito saber bien para dónde va. Un 44%, esto pensando en cómo pensamos en nuestras clases o por qué pondría mi clase yo a las 8 de la mañana un día martes. Un 44% nos dice que demora más de 1 hora en llegar a la universidad y un 3% que demora más de 2 horas. Uno podría decir en el fondo que si suma estos dos grupos, un 50% efectivamente, si lo hacemos llegar a las 8 de la mañana, se está levantando a las 5:30 para poder tomar desayuno y llegar.
Y es una realidad en una ciudad como Santiago que efectivamente los tiempos de traslado son más largos. Y un 5% busca trabajo o está trabajando hoy día. ¿Cómo conocer estas características? Voy a tratar de ser bien preciso con el tiempo. ¿Cómo poder llegar a esta información? Porque nosotros entendemos estos datos están disponibles para nuestros tomadores de decisión, los conocen nuestros directores de escuela, los conocen nuestros decanos, pero ¿cómo conocerlos nosotros, como profesores en nuestra aula? Primero, revisando nuestros estudios de admisión y caracterización. Desde el 2015 nosotros venimos trabajando estudios de admisión y caracterización de estudiantes nuevos. Estos estudios están disponibles a nivel de universidad, a nivel de facultad, a nivel de carrera, se distribuyen a nivel de directores de escuela, los conocen también los jefes de las unidades de apoyo a la docencia y el aprendizaje, los hemos presentado en varias ocasiones y en ese sentido también los coordinadores de primer año, que es un programa que instalamos a partir de este año, y que busca generar un equipo de profesores de primer año para poder abordar de mejor forma esta experiencia de primer año, también conoce esta información. Entonces, desde ahí uno ya puede tener un perfil de la carrera y saber cuántos de mis estudiantes no querían estudiar esto o qué competencias estaban buscando. Y esto nosotros lo informamos en el mes de marzo, hacemos todo lo posible por tener los datos, ojalá una semana antes de que partan las clases, de forma tal que si tenemos muchos estudiantes que nos dicen, es una de las preguntas que hacemos, los cursos que más me costaban eran los de biología, y estamos en una carrera de veterinaria. Efectivamente, el profesor de biología, de veterinaria, el primer curso de anatomía, va a saber que los estudiantes van a venir con la necesidad de tener un apresto previo, o al menos un refuerzo positivo respecto de que la biología no es un asunto tan terrible. Ahí todo depende, en el fondo, de la calibración que los profesores vayan trabajando. Esto en esa línea, que esto ya es de programas medianamente instalados. Y lo segundo, que esto es nuevo, le agradezco a Víctor que está acá, no sé si alguien más del equipo de ADI anda por acá, pero le agradezco a Víctor, es que a partir de la semana pasada tenemos disponible en uCursos para todos los cursos de la universidad una pestaña de caracterización de cursos y de secciones, ya no de carrera, sino que de secciones. En mi sección, ¿cuántos estudiantes hay por vía de ingreso? ¿Qué edad tienen en promedio mis estudiantes? ¿Cuántos cursos están tomando mis estudiantes hoy día? ¿Están muy sobrecargados? ¿Qué edad tienen? ¿Son estudiantes más viejos, más jóvenes? ¿De qué carreras vienen? Esta aplicación le hubiese servido a mi profe para saber que sus estudiantes eran de sociología y no de ingeniería industrial y no colocar neumáticos en el ejemplo. Entonces, este tipo de cosas que queremos ir perfeccionando, las vamos a ir trabajando con el equipo de Centro Campus para poder incorporarles más información, nos pueden servir bastante para poder hacer esa aproximación. Tiene sexo, vía de ingreso, edad promedio, cursos inscritos, cantidad de créditos y carreras a las que están asociadas, pero los vamos a ir complementando y eso ya lo tienen todos ustedes. Si alguno tiene la aplicación de cursos en su celular, lo puede mirar hoy día mismo. ¿Qué hacemos con toda esta información? Dos mensajes breves que nos gustaría dejar instalados. Primero, nivelar la balanza. Tenemos una universidad que efectivamente está haciendo un compromiso importante por la equidad educativa y ese compromiso significa que no los dispositivos centrales van a acompañar a los estudiantes, pero el trabajo principal son quienes tienen la relación día a día con esos estudiantes. Y en ese sentido queríamos dejarles primero esta frase de Pendacur, un libro precioso, que habla respecto de cerrar la brecha de oportunidad y que dice: si tú eres un estudiante de minoría subrepresentada, si eres de primera generación universitaria, si vienes de un entorno vulnerable, quiero que seas tú el estudiante que más venga a mi oficina, quiero que tú seas con quien más yo trabaje. Porque, no voy a leer esta parte de aquí, pero particularmente si tienen problemas para ayudarlos o si son exitosos, para entender cómo lo lograron, para ver cómo aprendieron, para poder aprender de esa experiencia, yo también. Alegra particularmente trabaja con estos estudiantes, dice él. Eso por un lado. Y lo segundo, que es algo que hemos ido viendo, que hemos ido extrayendo de distintas conversaciones, es reactivar el arte de la mentoría. Todo esto que les comentamos, y aquí salgo del discurso de los números y entro del discurso más experiencial, todo esto que conversamos en el fondo nos da una foto general. Pero una cosa que hemos visto y que nos preocupa es el tema de reactivar el arte de la mentoría. Y esta es una cita que viene de este libro también tremendamente recomendable, que habla respecto de la experiencia de pregrado, más allá del currículum, más allá del diseño de un buen itinerario formativo, más allá de las competencias, la experiencia del estudiante que entra a la Universidad de Chile se enfrenta a una experiencia de transformación. Y esa experiencia pasa por sus espacios, por su Secretaría de Estudios, por cómo lo reciben, por la bandera que veo afuera, por todo. Y en ese sentido esta cita dice: por muchas razones la práctica sabiduría de la mentoría se ha debilitado en nuestra sociedad. Compensamos esta pérdida con un profesionalismo que muchas veces es entregado sin el acompañamiento, entre comillas, basado en la experiencia de la vida, entregado por aquellos que son más sabios, no necesariamente más inteligentes, más sabios.
y esto ha contribuido a fragmentar y perder los significados fundamentales que ninguna experticia profesional va a poder compensar. Restaurar la mentoría como una fuerza cultural podría revitalizar significativamente nuestras instituciones y proveer la amalgama intergeneracional para abordar algunas de nuestras preocupaciones más profundas. Cuando los estudiantes vienen complicados a las oficinas de nosotros a renunciar, por ejemplo, a sus programas, y les preguntamos si han conversado con alguien, si han trabajado con alguien en directo para ver cómo poder revertir la situación o encontrar un camino distinto, lo que nos dicen es que no encuentran esos espacios de conversación. Y creemos que, sin duda, las personas para poder llevarlos adelante están, y hay la invitación de alguna manera, además de mirar quiénes son estas aulas para poder ajustar la experiencia de aprendizaje, es abrirnos a conocerlo desde la experiencia práctica, del sentarse a tomarse un cafecito. Muchas gracias. Muy bien, y antes de presentar a la última expositora, quiero recordarles que en sus asientos tienen papeletas donde pueden desde ya apuntar sus preguntas que serán conversadas y llegarán a los panelistas en el momento de la conversación y de las respuestas. Nuestra tercera panelista, Danaes Díaz. Danaes es estudiante de licenciatura en Artes, mención Teoría e Historia de Artes de la Universidad de Chile. Actualmente se encuentra desempeñando trabajo como tutora del programa TIP, Tutoría Integral PAR, del Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile, y a su vez ejerce el rol de ayudante para los ramos de Arte Contemporáneo y Arte y Política. Es necesario agregar que se encuentra trabajando en el equipo editorial de la revista Punto de Fuga, que es la revista de los estudiantes de Teoría e Historia del Arte, la cual saca números impresos con el apoyo del Departamento de Teorías de Arte de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Escuchamos a Danaes. ¿Aló? Bueno, en primer lugar quería saludar a todos los presentes y agradecer la invitación para participar en esta instancia. La verdad es que me sorprendió mucho cuando me invitaron, porque yo dije como, ¿qué voy a hacer yo aquí? Básicamente. Entonces me descolocó un poco y después dije como, vamos, un desafío que hay que tomar y que hay que darle, ¿no? La presentación que preparé es bien experiencial, como decía la presentadora, y voy a abordar como 3 objetivos a lo largo de la presentación. El primero, que sería analizar 3 casos que he realizado en mi acción tutorial, que es orientado a estudiantes de primer año de mi carrera, que es Teoría e Historia del Arte. Y analizar como 3 actividades que realicé en el contexto de la tutoría. El segundo objetivo sería reflexionar en torno a las implicaciones que tendría diversificar el aula, ya les voy a explicar por qué. Y el tercer objetivo tiene que ver con pensar en los desafíos que tiene la universidad hoy día y cómo podemos formular nuevas estrategias que puedan incidir en la formación de estos estudiantes que ya sabemos son muy diversos. Entonces, primero, para los que no saben, la Tutoría Integral PAR es un programa de la universidad, de la Escuela de Pregrado, donde existen tutorados que son estudiantes de primer año de cada una de nuestras carreras y existen los tutores, que es el rol que yo cumplo, donde nosotros vamos a apoyar la formación de estos estudiantes durante todo su primer año en que entran a la universidad. Y el rol que nosotros tenemos es súper amplio, porque en el fondo lo que nosotros tenemos que hacer, tal como ahí se señala, primero son una muestra de estos estudiantes de primero, que el modo de ingreso a la tutoría es precisamente porque vienen de colegios con índices de vulnerabilidad muy bajos, o sea, muy altos, al revés. Y se supone, estudiantes que tienen problemas socioeconómicos, entonces ellos deberían como tener más apoyo para poder mantenerse en la universidad.
Y los desafíos que nosotros afrontamos son como emocionales, cómo ellos abordan su entrada a la universidad, son también pedagógicos, como cómo les está yendo académicamente, como sus notas. Nosotros apoyamos los ramos que tienen mayor dificultades o que tienen como peores tasas de aprobación o mayores tasas de reprobación. Y las hacemos todas básicamente como tutores y nos jugamos para que estos niños puedan quedarse en la universidad. Y el programa está enfocado en eso y nosotros acompañamos a este grupo de estudiantes de primero para que se puedan mantener en la universidad y asuman de mejor forma el desafío. Entonces, les voy a mostrar 3 actividades que hice que fueron un exitazo en mi pequeña aula. Y lo primero es que dentro de este rol de tutor yo tengo ciertas libertades y yo lo primero que dije, cuando me dijeron ya, tienes que ir a buscar a tus tutorados, yo dije, yo no quiero solamente estudiantes con índices de vulnerabilidad altos, porque me parece demasiado sectario. Yo no podía llegar y decirle a un estudiante, a ti te puedo inscribir y a ti no. Es súper feo. Entonces dije, no, ya, yo no puedo permitir esta situación. Lo comenté con mis superiores. Me dijeron, ya, dale, si te la jugáis, tú dale. Lo hice y me dio muy buenos resultados, porque finalmente me di cuenta que la gente que venía de colegios municipales, la gente que venía de estos programas especiales de ingreso, como el CIPE o el PASE, sí, efectivamente tenían pseudo problemas académicos, tenían menor calidad en sus conocimientos previos, por ejemplo, les costaba mucho más abordar como el sistema del ritmo de estudio universitario, pero otras personas que no tenían estos problemas económicos sí vivían en una burbuja antes de entrar a la universidad. Entonces entraron a la universidad y se encontraron con un mundo que realmente no conocían. Entraron a una escuela de artes que tiene una fauna pero impresionante. Entonces, donde ven gente con los cabellos alocados, donde ven que los profesores se sientan en el casino con sus estudiantes, donde realmente la situación es otra y es muy distinta. Entonces, ver esa realidad, claramente a un estudiante que viene de una burbuja le choca. Y eso no tiene una como matiz económico, pero sí hay otras como debilidades con esos estudiantes. Entonces dije, yo quiero trabajar todo esto y que los chiquillos puedan como aprender entre ellos, básicamente. Y yo aprender con ellos también. Y la primera actividad que hice, voy a correr esto, ahí sí, es un bachillerato de técnicas de estudio, en donde habíamos poco ese día, éramos como 10, y lo que hicimos fue usar la pizarra y yo dije, ya chiquillos, círculo, obviamente muy lúdica, yo parezco una circense en el momento de mi tutoría, le dije, ya, vamos a hacer unas técnicas de estudio, entonces cada uno, de acuerdo a mi carrera, lo que tenemos que estudiar son lo que vemos en las clases, textos e imágenes. Entonces, vamos a poner cada una de estas aristas como las estudia cada uno. Entonces, un niño dijo, no, yo leo el texto, fin de la historia. Otro dijo, no, yo tengo un sistema de estudio en que pongo la idea principal con verde, la idea secundaria con naranjo. Y era como que esta niña súper dotada. Luego vino otra persona y dijo, yo veo las imágenes nomás. Ya, estupendo. Entonces ahí empezamos a intercambiar experiencias y después entre todos empezaron a probar las experiencias de otros y eso fue generando como primero romper el hielo entre nosotros, darse cuenta que podíamos tener un momento de confianza, que la podíamos pasar bien. La tutoría está inserta entre medio de 2 clases. Entonces ellos pierden su hora de recreación por ir a la tutoría. Y básicamente fuimos generando esta actividad que les sirvió, que después, oye Gaby, probé yo tu técnica, oye, ¿sabes que me gustó esto que dijiste? Voy a empezar a usarlo. ¿Te dio resultados? Sí, lo empecé a usar, me ha gustado bastante y así empezamos como a intercambiar la experiencia. Lo segundo que realicé estaban en periodo de presentaciones orales en el frente de la clase y a pesar de que son pocos estudiantes, es solo un curso con 40 estudiantes en mi carrera, que es muy chiquitita, entonces lo que yo les dije es como ya, ellos en general saben lo que vamos a hacer en la otra tutoría, pero en esta ocasión no lo sabían. Les dije, tienen que hablar durante 5 minutos de corrido al frente y hablar de lo que quieran. Y todos quedaron, no, ¿qué voy a hacer? Entonces yo dije, bueno, muy sencillo, voy a empezar yo para que se suelten. Y ahí yo les hablé de una película, que se la recomiendo también, era La Mujer Fantástica, es muy buena la película. Y yo les hablé de esa película durante 5 minutos y luego siguieron ellos y lo que se generó fue como, ¿qué es lo que más dominan? Su propia vida. Entonces empezaron a hablar de sus experiencias de vida, donde algunos contaron que, no sé, habían sido como que una niña dijo, yo soy enferma de cuica y he estado toda mi vida viviendo como de la cota 1000 para arriba. Otra niña que dijo, bueno, yo vivía en Puente toda mi vida, iba a un colegio donde de repente nos desalojaban porque encontraban cuchillos.
Y así, muchas experiencias, cada uno habló durante 5 minutos, obviamente recogimos las impresiones de, tú tienes esta como muletilla, tú tienes esto, agitas mucho los brazos, me pone nervioso. Entonces les fuimos dando todos estos como tips para que ellos pudieran desenvolverse mejor en una presentación oral y a su vez sirvió para conocernos mucho más, para conocernos, para darnos cuenta de la diversidad que teníamos en ese espacio y de lo rico que era. Y luego, ya que estábamos súper amigos todos, y también con mucho respeto, por supuesto, hicimos las siguientes actividades, que fue lo que más nos ha gustado hacer. Pueden ver esta selfie hermosa que nos tomamos. Y es que, como nosotros somos de arte, yo hago una actividad que es varias veces al semestre en que hacemos la tutoría en el museo. Entonces, nosotros trabajamos con las obras y vemos las obras en vivo y en directo. Entonces, la primera, que esta que hicimos en el MAC de Forestal, era primero, como la presentación anterior decía, mucha gente no sabe qué va a hacer después. En mi carrera es aún más difícil porque uno está como ahí en el camino y en verdad uno no sabe bien qué va a hacer porque el terreno es muy incierto. Entonces yo les dije, bueno, saquemos los estigmas, veamos qué vamos a hacer. Estudiar arte no es andar de boina todo el día, a pesar de que son muy bonitas. Así que bueno, desmitifiquemos, vamos al MAC, conozcamos qué se hace, qué es lo que podemos hacer nosotros, cómo aportamos, cómo investigamos y cómo producimos contenido. Fuimos al MAC y hablamos con gente de allá, bueno, yo hice los contactos, gente que les explicó qué estaban haciendo, gente que había estudiado lo mismo que nosotros, y así ellos fueron como identificando cómo ellos podían después ejercer en un futuro no tan lejano un campo laboral. Luego fuimos al Museo de Bellas Artes y fuimos a ver la exposición de los 4 premios nacionales. No todos posan para la foto porque se hacen ay, no sé qué, pero sin embargo en sus redes sociales tienen llenos de selfies y cuando le digo, saquemos una foto para mostrar que fuimos, me dicen, no. Bueno. Y aquí lo que hicimos fue hablar de las pinturas. Ellos tenían que hacer un trabajo para uno de sus ramos, que era hablar sobre un artista nacional y la producción en su taller. Y me dijeron, nada, tenemos que hacer esto. Y dije, tate, vamos al museo, veamos la obra ahí mismo, veamos los textos de muro, veamos qué se escribió y después seguimos investigando cada uno por su lado. Entonces fuimos a ver esta exposición, que eran los 4 premios nacionales, Roser Bru, estaba Guillermo Núñez, la Gracia Barrios, y alguien se me olvida. Soy pésima. Bueno, lo olvidé. Y estuvimos ahí, lo pasaron súper bien, identificaron cosas, pudieron relacionarse con los cuadros de una manera mucho más cercana. Entonces, de esa manera ellos dijeron como, buenísimo, es que aquí se ve el óleo, aquí se ve que no hay más óleo, aquí no sé qué. Y esa es una proximidad que no te da la sala ni el data. Eso solamente te lo da ver la obra ahí en vivo y en directo. Entonces, como para ir concluyendo y algunas reflexiones finales, primero, ¿es necesario transformar el aula? Por supuesto que sí. La gente más estudiosa, los profesores aquí presentes que me antecedieron, muchas gracias, ellos básicamente dijeron que era necesario. Los números están ahí. La gente está teniendo más posibilidades para entrar a la universidad. Muy probablemente, si yo no hubiese tenido beca, no sé qué estaría haciendo de mi vida, probablemente trabajando con mi abuelo en la feria. Entonces, o sea, como que yo misma he vivido como en carne propia el logro, entre comillas, de entrar a la universidad, mantenerme y ya estar a punto de egresar. Y hay que diversificarla, no solamente por esta cuestión como de estrato social, sino que hay que diversificarla porque somos todos distintos. Porque yo tengo una estudiante que es, como ella señaló, enferma de cuica, y tengo otro estudiante que me dice, como en mi colegio sacaban cuchillas, y donde todos nosotros podemos compartir, y ninguna es un delincuente, ninguna tiene como es tonta o tonto, donde tenemos personas que son gays, donde tenemos personas lesbianas, donde tenemos personas que son mujeres, que están constantemente violentadas, donde tenemos hombres que se están dando cuenta de eso también. Entonces, tenemos una diversidad en la universidad de la que es necesario hacerse cargo. Por otro lado, ¿la diversidad favorece el proceso de aprendizaje? Por supuesto, y es como para mí una respuesta muy obvia. Yo aprendí mucho con los chiquillos de las tutorías, nos encariñamos mucho, y algo que sucede es que todos vamos aprendiendo de nuestras experiencias, no solamente de nuestras experiencias de vida como para ponerlo en tu diario de vida después, sino que se trata de aprender de nuestras experiencias, de darte cuenta que existe un otro distinto, de darte cuenta para qué estás formándote como profesional, qué sentido tiene hacer lo que estáis haciendo, básicamente. Y también tiene como esta arista en que yo puedo conocer otras formas de aprender,
que yo no conocía antes y que funcionan un montón para darme cuenta de mis propias habilidades, mis limitantes, dónde ya no tengo limitantes y dónde puedo seguir autoexigiéndome. Por otro lado, ¿cómo podemos hacer del proceso de aprendizaje una instancia participativa? Básicamente cambiando las actividades. Comparto totalmente con el profesor, hay que dejar de memorizar y memorizar y memorizar, porque eso no le sirve a nadie. Después cuando sale un profesional al campo, no te va a servir esa información. O sea, claro, sirve, es importante, pero hay otras habilidades que no son desarrolladas y que después tenemos profesionales medio incompetentes en sus áreas de trabajo. Y la relación de confianza en el aula, para mi gusto, y es lo que yo he visto a partir de las tutorías, es que inhibe, como frente a la pregunta, si eso inhibe el respeto, como la confianza que establecemos entre todos, inhibe el respeto que nos tenemos, para mí es un no rotundo. Los estudiantes que yo tengo en la tutoría nunca me han faltado el respeto, entre ellos nunca se han faltado el respeto, y nos tenemos un afecto y una relación de compañerismo y de confianza tan grande, nos vemos en el patio de lejos y es como, hola, entre todos nos saludamos, buena onda, siempre ahí, bacán. Nos llevamos muy bien y eso no significa en ningún caso que nosotros nos faltemos el respeto, como que siempre hay que mantener esa distancia. Como el hecho de eliminar un poco la asimetría que hay en el aula no significa que se elimine el respeto entre las personas ahí presentes. Y que yo creo que sea un susto entre muchos profesores que todavía siguen como con esa usanza antigua. Y lo otro es que es hora de derribar mitos que permitan el real cambio en el aula totalmente. Un cambio que esté a la altura del contexto universitario, de esta diversidad de la que hablábamos, de una sociedad que está cambiando y que esa sociedad que está cambiando se hace presente en el aula. Se da cita, donde tenemos distintas formas de aprender, distintos pensamientos, distintas reflexiones que son muy importantes para poder ponerlas en discusión también. Hacer universidad no es memorizar. Hacer universidad es construir un espacio nuevo donde podamos discutir, aprender, donde podamos intercambiar opiniones, ideas. Y yo creo que, por ejemplo, con lo del programa TIP, que para mí ha sido como un lujo participar de eso, es precisamente construir esa universidad que básicamente se ha ido desmoronando día tras día. Entonces, si podemos empezar a construir un poquito más de eso, estamos todos más que invitados. Lo digo desde mi juventud, desde mis ánimos de hacer cosas. Así que eso, muchas gracias por la invitación y gracias por la atención. Muchas gracias. Invitamos entonces a nuestros panelistas a pasar a la mesa para recibir las preguntas del público. Para mostrarle aquí. Hola. Sí. Solo por un tema de tiempo, tendremos espacio para escoger al azar 3 preguntas de las que lleguen porque me dicen que se nos termina el tiempo pronto. ¿Sí? No, como quieras, está para Carlos. La primera pregunta para Carles Monereo es, ¿han sido... ¿Qué dirá? Perdón. Probados. Gracias. ¿Han sido probados estos modelos de docencia inclusiva y equitativa en estudiantes de enseñanza media y o básica? En realidad, el modelo que he presentado ha sido especialmente probado en enseñanza media y básica, donde más, y mucho menos en la universidad. En la universidad estamos empezando con esta propuesta. De todas maneras, señalar y subrayar algo que quizás no he dicho antes, y es que me parece que es muy importante también que el profesor, y es muy fácil que el profesor, antes de su primera clase, ya conozca algo de sus alumnos. Tan fácil como enviar un cuestionario, como enviar un Google Docs,
que de alguna manera haga que los estudiantes contesten algunas de estas cuestiones y tener una foto finish, ¿no?, de estos estudiantes que te van a venir. Ojalá además en la universidad pudiéramos empezar ya a recoger este tipo de información de estudiantes que pueden estar muchos años con nosotros para que, bueno, me ha gustado mucho la propuesta que hacía mi tocayo Carlos, en el sentido de ya tener datos, ¿no?, datos que te permiten a personas que llevan mucho tiempo en la institución y que quizás puedan ser también facilitados a nivel más micro, ¿no?, de cómo es este estudiante concreto, cómo aprende, de qué manera se comporta, qué intereses tiene, qué quiere hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Ojalá llegáramos a este punto que sí que se llega, al menos en España, en los institutos de media y básica, pero que en la universidad no se llega. Entonces, la respuesta es sí, se ha probado más en media y en media está funcionando en algunos centros, sí. La pregunta es para Carlos Rilling. Preguntan si han realizado, se ha realizado alguna comparación con otras instituciones, específicamente en los temas de acceso, temas de género, etcétera, ¿no? Sí, hemos hecho algunas comparaciones, sin perjuicio de que nuestro interés siempre es conocernos más nosotros mismos, en el fondo, más que un interés comparativo con el resto del sistema. Cosas interesantes que les podemos comentar, somos la institución más paritaria probablemente de aquellas adscritas al Sistema Único de Admisión en términos de selección por dependencia, o sea, tenemos estos 3/3 virtuales muy bien ordenados y esa es una diferencia con muchas otras instituciones. Lo segundo, en términos de género, fuimos, no sé el dato ahora, pero cuando logramos efectivamente esta paridad de género, fuimos de las primeras instituciones en lograr esa paridad y ese equilibrio de género en términos representativos del país. Yo diría que en ese sentido tenemos que sentirnos bastante contentos como institución al respecto, porque en un entorno tremendamente desafiante, en una universidad de excelencia, tremendamente compleja, hemos logrado instalar programas de equidad que no han comprometido esa calidad bajo ninguna circunstancia. Entonces, en ese sentido, si uno hace esa comparación, no podría decir, respondiendo a la pregunta, sí, la hemos hecho, estamos bien dentro del contexto y además estamos contentos, yo diría, por lo que hemos ido logrando en ese aspecto. Muchas gracias. Danae, una pregunta para ti. Dice, bueno, claramente eres una muy buena tutora. ¿Cuál fue el criterio que se utilizó para elegirte como tutora? Cuenta tu experiencia en eso. ¿Esto se usa, no? Sí, ¿Aló? comprendido. El criterio es que primero uno se tiene que inscribir, entonces pasa la primera fase, luego de haber superado esa fase arduamente. Tuve una entrevista, te hacen una entrevista psicológica y también, bueno, tienes que tener como notas y esas cosas como estandarizadas. Y ahí te elaboran como un perfil de ti, o sea, como que hicieron un perfil mío, no sé qué habrán puesto realmente, pero claro, te hacen un perfil como no sé, ¿cómo fue que me dijo una vez mi jefecita? Que así le digo yo a mi jefecita, me dijo como no, que yo era como una persona muy agradable para conversar de primera, entonces que eso claramente podía hacer que rompiera el hielo con los chicos de primera. Entonces, no sé, esas son como características que al parecer incluyeron y que los tutores seguramente debemos tener estas características similares, porque nosotros como los tutores, yo me encuentro con tutores de todas las facultades en capacitaciones que tenemos constantemente para desempeñar mejor nuestro rol, pero no los conozco mucho más allá a los otros tutores, entonces supongo que tenemos características parecidas. Eso. Muchas gracias. Pasé a Carles algunas preguntas que a lo mejor puedes sintetizar, porque tenemos un poquito más de tiempo. Bueno, para ir rápido, tenía 4 preguntas y voy a intentar ser muy concreto para contestarlas. Dice, en su universidad, ¿cómo han logrado que la docencia sea valorada permanentemente? Bueno, lo comenté ayer, ¿no? En España existe un sistema por el cual todo profesor puede presentar sus trabajos de innovación docente cada 6 años y entonces le dan un tramo docente. Un tramo docente equivale a 6 años que se han reconocido como un trabajo, digamos, competente y ese tramo implica un dinero mensual para toda la vida. Por lo tanto, son comparables a los tramos de investigación. Yo creo que esto es una buena propuesta, pero esto es una propuesta a nivel del Estado, no, más allá de las universidades. Hay una comisión de evaluación nacional que valora tus trabajos de innovación docente y si considera que ha existido un trabajo de calidad y es bastante completo, además, el tipo de análisis que se hace, pues entonces te ofrecen esos tramos de docencia que una persona durante toda su vida pues puede tener 5 o 6 tramos de docencia que implican, como les digo, una compensación económica.
Cuando hablas de formas de aprender, estamos hablando de estilos de aprendizaje, también, pero no solo. ¿No? Hay varias tradiciones en psicología, entonces lo que he comentado obedece a varias de estas corrientes o tradiciones, desde los estilos de aprendizaje, enfoques de aprendizaje, concepciones sobre el aprendizaje, etcétera, etcétera. Hemos intentado hacer como una especie de, digamos, de amalgama de distintos aspectos que intentan identificar la identidad del aprendiz. Creemos que es más completo que son los estilos. Sobre cómo abordar de forma inclusiva. Le agradecería comentar acerca de su perspectiva de cómo abordar la formación de aprendizajes de manera inclusiva, cómo evaluar de forma inclusiva. Mañana mi conferencia tratará sobre la evaluación de competencias, precisamente. Yo quería ponerles algún ejemplo de cómo yo doy mi asignatura, realmente mis asignaturas, y cómo tengo en cuenta, cómo intento predicar con el ejemplo, cómo intento hacer lo que digo que debe hacerse y intento cumplir con ello, ¿no? Y en este sentido, pues yo le propondría que viniera mañana y que lo comentaré con más profundidad. Y finalmente, cómo enriquecer los espacios no formales de aprendizaje para que aprendan más fuera del aula. ¿Tiene alguna experiencia? Y una de las cosas, me ha gustado mucho la presentación que ha hecho Danae, y una de las cosas que sí que yo hago en mi asignatura, por ejemplo, es, aprovechando que tengo unos estudiantes de máster en mi ámbito, que hacen cuestiones de psicología, de educativa, etcétera, cada año tengo un estudiante que hace las prácticas en mi asignatura y le llamamos el defensor del alumno. Le llamo el defensor del alumno. Ese defensor del alumno es una persona que, por una parte, de tanto en tanto pasa un cuestionario a mis estudiantes para ver cómo van las clases. Entonces, en público, ese estudiante me dice cómo van mis clases. Y entonces me dice qué no ha quedado entendido, qué no ha quedado comprendido, qué problemas están existiendo, qué tipo de dificultades hay en el aula, etcétera, etcétera. Yo intento dar respuesta a eso. Además, es una persona que se encarga de tomar a aquellos estudiantes de mi asignatura que van más rezagados y les da apoyos. Y es una persona que, de alguna manera, existe un trato de confianza y me dice, por ejemplo, cosas como, recuerdo el año pasado, ¿no? Una chica me dijo, mira, hay una chica, se llama Marisa, que ha tenido un problema personal grave. No te puedo contar qué le ha pasado, porque es una cuestión particular, personal, y no quiero que lo cuente, pero sí que estará un poco rara y sí que te pido, por lo tanto, que con ella, pues en clase, la respetes y tengas un poco de cuidado porque está pasando por un momento personal difícil. Entonces, bueno, tengo información directa de lo que está pasando en el aula a partir de esa persona, y esa persona un poco me da feedback de cómo van las cosas, pone el termómetro, y eso me permite a mí ir reajustando la asignatura durante todo el año. Y además ella hace su practicum de máster a través de esa función. Muchas gracias. Solo para poder aprovechar el tiempo, voy a tratar de fusionar un par de preguntas que son para Carlos Rilling y que tiene que ver con, bueno, la pregunta es de qué manera la universidad integra a sus etnias en la diversidad, si existen programas que mejoren las cifras en ese punto. Y en la misma línea, ¿cuáles son los desafíos que se presentan en los estudios de caracterización para poder conocer mejor la identidad de los estudiantes como en la identidad del aprendiz? Bueno, respecto al primer punto, efectivamente ahí tenemos que hacer un ejercicio de honestidad. Nosotros tenemos un programa de admisión para estudiantes de Isla de Pascua, que es el único programa dirigido al mundo indígena que tenemos hoy día abierto, y lo que hemos visto crecientemente es una incorporación de forma autónoma a través de los otros mecanismos de admisión que tenemos de los estudiantes dentro de nuestras aulas. Sin perjuicio de eso, programas como el CIPE, por ejemplo, han demostrado tener un efecto positivo en esos grupos, así como lo tiene también en la participación femenina. Sin perjuicio de eso, la universidad tiene hoy día abierta una comisión de equidad para pueblos indígenas que está funcionando, guiada por la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, y que está trabajando estos temas, y que así como otras comisiones, el CIPE de hecho parte de alguna manera de la misma forma con una comisión de equidad que efectivamente se forma con académicos con intereses similares, guiados por autoridades centrales que llegaron a instalar un programa como el CIPE. Y esta comisión de equidad para pueblos indígenas que hoy día está funcionando, efectivamente podría tener resultados más o menos similares, y parte de las conversaciones que hemos visto, nos han invitado en calidad de invitados a algunas sesiones, van efectivamente en la misma línea. Así que, si bien hoy día no tenemos nada tan concreto y tan potente como lo tenemos en otras áreas, como guía socioeconómica, sí es algo que se ve en el futuro y ya hay una preocupación instalada desde ese punto. Respecto de los desafíos de identidad del aprendiz, hay que comentarlo, es difícil, sobre todo porque, como lo veíamos al final, esa identidad del aprendiz también es diversa. O sea, todas estas cifras que nosotros les mostramos son cifras, dado lo corto del tiempo,
y la orientación del seminario son cifras genéricas, pero cuando uno se mete a ver esto a nivel de universidad, la dispersión entre unidades académicas es amplia. Si entramos dentro de las facultades, dentro de las carreras es amplia. Y cuando ya hemos hecho análisis, lo hemos trabajado con algunos, dentro de la carrera y hemos visto los cursos, también tenemos escenarios diversos. Entonces, encontrar instrumentos que sirvan de aplicación genérica y que entreguen esa información de forma genérica nos ha costado bastante. Es un tema que sin duda nos gustaría poder avanzar, nos encantaría poder tener información como la que presentaba Carles y definitivamente es una línea de desarrollo que vamos a abordar en el futuro, pero reconocemos que hemos trabajado aquellos elementos en los cuales tenemos indicadores nominales que son bastante más firmes, pero encontrar ese nivel de especificidad y esas identidades de aprendiz a nivel de las disciplinas, comprendiendo las diferencias culturales que tenemos dentro de la universidad y en cada una de las disciplinas, claramente es un esfuerzo que va a requerir un detalle no de un instrumento probablemente genérico a nivel universidad, sino que ya del acompañamiento a las distintas unidades académicas para que puedan desarrollar los suyos propios y encontrar esos espacios de diagnóstico. Pero definitivamente es hacia donde tenemos que avanzar. Muchas gracias, Carlos. Y para finalizar, una pregunta para Danae. ¿Qué acción concreta propondrías tú para abordar la política de igualdad de género en la universidad? Qué difícil, Dios. Yo creo que lo primero, y aquí yo quizás puedo ser un poco pesada con el tema, pero en realidad me parece que haya paridad no significa que haya como equidad o igualdad de las oportunidades entre un hombre y una mujer. El Senado Universitario sacó hace un tiempo como la diferencia entre los salarios de los académicos y la diferencia llegaba hasta un 44% entre como igualdad de condiciones entre una mujer académica y un hombre académico. Entonces las diferencias están a nivel social y están en nuestra universidad. Como ¿cuáles podrían ser esos cambios? Desde mi perspectiva muy personal y un poco pesada con el tema, es que yo creo que definitivamente tiene que haber un cambio en que muchos profesores, por supuesto que hombres, hacen la distinción entre una estudiante mujer y sus habilidades para aprender y un estudiante hombre. Y eso se nota en la clase, en la sala de clases. Probablemente en arte esa diferencia no sea tan como categórica, a pesar de que sí la hay, como en otras unidades académicas, como por ejemplo en la ciencia, que son como, se supone, las materias duras son como más afines a los hombres y las materias como más blandas son más afines a nosotros. Bueno, ese tipo de cosas se siguen dando y yo no sé bien cómo eliminar ese tipo de cuestiones, pero sí creo que pasa por un cambio de mentalidad, donde muchos profesores hombres deben hacerse cargo y donde nosotras también debemos exigir nuestro lugar ahí. Y eso es definitivamente un cambio que tenemos que ir haciendo. Y por otro lado, voy a aprovecharme de esta instancia para decir que en arte esa diferencia también existe y que existe en la distinción entre los intérpretes, existe la distinción también entre los talleres que hay en artes visuales, por ejemplo. Y digo como que los talleres de formación más dura, como son pintura, escultura, son talleres comandados por profesores hombres. No estoy diciendo que sean malos artistas, ni mucho menos, son excelentes en lo que hacen, pero son hombres, y son puros hombres, están dominados por hombres, la pintura, la escultura. Y estos talleres que son como de menor calidad o que son artes menores, son artesanos, como orfebrería, como el taller de textil, están comandados por mujeres. Y eso claramente habla de algo, no me vengan que no. Así que porque hay pintoras, hay escultoras de muy buena calidad en nuestro país, pero claramente ellas no son las que están comandando estos talleres. No está esa alternativa. Si esto se da en artes, que es un lugar, yo creo, mucho más abierto y mucho más equitativo, imagínense cómo se da en ingeniería o en otras facultades de ciencias más duras. Yo creo que hay que partir por ahí, por abrir los espacios y no esperar a que se abran como por obra y gracia de la Pachamama, porque no va a pasar. Eso lo tenemos que ir a buscar nosotras también. Muchas gracias, Danae. Bueno, agradecemos a nuestros panelistas por su exposición, por las preguntas. Agradecemos entrañablemente las preguntas de cada uno y cada una. Estos temas abren debate, estamos lejos de agotarlos. Parece que tenemos muchas más preguntas que respuestas.
Nos han quedado preguntas aquí sin responder, lo sabemos, pero la buena noticia es que retomamos este tema el jueves en un seminario que dedicamos durante todo el día al tema de equidad e inclusión, así que están todos cordialmente invitados para seguir discutiendo este tema. Muchas gracias. Un minutito solo para comentarles cómo seguimos. Me sumo a las palabras de Viviana, agradecemos la participación de todos los integrantes de esta mesa. Estamos convencidos que generar espacios de discusión como este son fundamentales para avanzar hacia una cultura que valora la equidad como condición necesaria para la calidad. Les recordamos que de acuerdo al programa de la Semana en la Docencia, a las 11, después de la pausa, tendrá lugar aquí un taller acerca de Cambia a los estudiantes, se transforma el aula, que tiene como propósito profundizar los temas que hemos abordado en este panel. Posteriormente, en la tarde a las 14 horas, los esperamos con 2 actividades. El programa de inducción a la docencia de pregrado continuará su trabajo aquí, en la sala Eloísa Díaz, y el taller de identidad docente e incidentes críticos, impartido por el profesor Carles Monereos y dirigido a los asesores educativos de las unidades de apoyo a la docencia y al aprendizaje de la Universidad de Chile, se desarrollará en la sala Enrique Sacié.